Buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días en esta. Realmente ayer comenzamos una nueva semana, pero hoy es el principio de retomar las labores después de un festivo, de un fin de semana que fue un poquito largo desde el viernes, porque el viernes tuvimos festivo. Pero qué bueno es comenzar estos días laborales, este inicio de semana, buscando el rostro del Señor, buscando su presencia. Así que bendecimos su vida por estar allí dispuesto a entrar delante de la presencia del Señor. Vamos a estar delante de Él orando, buscando el rostro de nuestro Dios, porque la Biblia siempre lo recalca y lo dice. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ayer leíamos en nuestro servicio el salmo donde dice que mientras pueda ser hallado, y decía yo ayer en la transmisión de nuestro servicio dominical, y hoy es tiempo donde podemos hallar a nuestro Dios. Ese es un tiempo donde todavía nuestro Dios puede ser hallado. Así que bendecimos su vida, su casa en esta mañana, el hecho de que esté ahí. Gracias a Dios podemos ir. Yo sé que hemos tomado muy bien estos tiempos, este tiempo donde Dios nos ha permitido buscarle de esta manera. Yo sé que usted en su casa ha buscado al Señor y que se levanta hasta ahora por causa de buscar a nuestro Dios. Así que yo le invito a que allí en casita saludamos a algunos de ustedes que ya están ahí conectaditos. Bendecimos la vida de nuestra hermana Gloria Marina, que está allí, de nuestra hermana Magda, allá les saludamos. Bendecimos la vida de Magda y los Alejos, Alejo Junior, Alejo Padre, a Jason, nos bendecimos, allá ellos que se encuentran en otro país, que Dios les fortalezca y les bendiga grandemente. Bendecimos la vida de Lucecita, mi Luz que siempre ha sido juiciosa para adorar, buscar el rostro del Señor. Nuestra hermana Janet Jiménez, Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Doris López, a nuestra hermana Linda, a Sonia, que también ha estado muy juiciosa orando, a Sarita y a Patricia, les bendecimos en esta mañana. A Ani y a Miguel, Dios les bendiga grandemente. Las niñas, Dios bendiga a cada uno de ustedes allí en Santa Librada, y con ello bendecimos a todos nuestros hermanos de Santa Librada y nos gozamos en ellos, ¿no? Con ellos aquí teniéndolos y participando de estas mañanas de oración y de nuestros servicios. Bendecimos a nuestra hermana Ruby, igual que nuestro hermano Vladimir, que Dios les bendiga grandemente. A nuestra pastora Ligia, le bendecimos también a nuestra hermana Marlene Rivera. Dios me bendiga a mi hermana Marlencita en esta mañana, a sus niñas y a toda su casa, a sus nietos, a toda su casa. Que Dios bendiga grandemente. Vamos a iniciar este tiempo en oración, a orar a nuestro Señor, a presentarnos delante de Él, a agradecerle por todo lo que Él hace en nosotros y lo que seguirá haciendo. Dios nos ha ido enseñando y es bueno, siempre es bueno aprender de Dios. Lo relaciono mucho como con el bebé pequeño cuando le están enseñando a caminar. Ese es un tiempo en que Dios nos está enseñando a caminar, enseñándonos cómo hacer las cosas, cómo buscarle, cómo estar delante de su presencia, porque cada terreno exige caminar de cierta manera. Y nos ha enseñado, Dios nos ha enseñado a caminar. Lo bueno de todo es que siempre ha habido de parte de Dios una provisión. Yo me acuerdo que en el tabernáculo, todas las mañanas se cambiaba el pan de la propiciación. En eso reflexionaba en esta mañana. Se cambiaba el pan y todos los días debía haber pan fresco, ¿sí? Entonces Dios nos ha dado el pan fresco. Todos los días nos ha dado el pan fresco, que es su palabra, ¿sí? Y de ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros como pastores, como líderes, de dar un pan fresco. O sea, de que todos los días podamos meditar en la palabra del Señor, recibir la palabra del Señor. Entonces, Dios en esta mañana ha puesto el pan fresco. Su palabra está para ser meditada, para ser recibida por nosotros. Vamos a orar en esta mañana y agradecerle al Señor por este tiempo en que nos permite adorarle y bendecir su nombre. Padre,
En el nombre de Jesús, en esta mañana nos disponemos delante de tu presencia. Dios mío, venimos delante de ti. Queremos en este día agradecer porque has sido fiel, porque has sido bueno. Queremos darte gracias por estar cada día con nosotros, por sustentarnos. Gracias por este inicio, Señor, de labores, inicio, Señor, de una semana especial en la que tú estarás con nosotros, Señor. Venimos en este momento en oración, nos presentamos en oración en esta mañana porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, que eres tú quien nos sustenta, que eres tú, Señor, quien nos fortalece. Eres tú, Dios amado, el que ayuda nuestra vida, el que, Señor, nos ha cobijado, nos ha rodeado. Padre, bendecimos tus hijos, tu iglesia, bendecimos cada familia, Dios, que se esfuerza para buscarte. Señor, razón tiene la palabra de decir, esforzaos a entrar por la puerta. Señor, gracias por el esfuerzo, Señor, porque hay hijos esforzados, Señor. Padre, esforzados a entrar por la puerta. Oh Señor, y esa puerta eres tú, Jesús. Padre, ese esfuerzo que debemos tener para buscarte, Señor, para estar delante de ti, para clamar delante de tu presencia, para no soltar tu mano. Que en este día, Señor, Padre, nosotros podamos decirte, tomamos tu mano fuerte. No queremos soltar la mano tuya en estos tiempos, Señor, sino que antes nos aferramos más a ti, Señor. Nos aferramos más a tu presencia. Amado Dios, gracias. Gracias porque el día de hoy nos das una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, Dios. Padre, pueda que no haya muchas cosas, pero Señor, tenemos motivos, Señor, para estar en esta hora de pie. Tenemos motivos para estar, Señor, fuera de nuestra cama, Dios. Y uno de los motivos, Señor, es la vida que tú nos das hoy. Señor, tenemos pequeñas bendiciones que nosotros las vemos pequeñas, pero realmente son tan grandes, y este tiempo nos la ha hecho valorar. Es el hecho de que tenemos a nuestras familias, Señor, tenemos nuestros hijos en cama, durmiendo allí, Señor, o tal vez levantados ya de este tiempo, Señor. Padre, eso habla de la fidelidad y de la misericordia tuya. Padre Celestial, gracias. Gracias, amado Dios, por inclinar tu oído a nuestras oraciones, por estar atento al clamor de tu iglesia, al clamor de un pueblo que te busca, Señor, con esfuerzo. Gracias por escucharnos, Señor, y por inclinar tu oído, Señor amado. Padre Celestial, creemos que en este tiempo tus oídos están atentos, así, Señor, como estuvo atento cuando Salomón dedicó el templo, que la palabra dice que Dios descendió sobre ese lugar, Dios eterno y maravilloso. Así creemos, Dios, que tú estás atento al clamor, que tú estás atento a la oración y que tú puedes descender, Señor, por causa del clamor y la oración, Padre. La Biblia dice que el pueblo de Israel clamó cuando estaba en esclavitud a causa de sus opresiones, a causa de sus cargas, y dice la Escritura que Dios vio, Señor, y que Dios escuchó y que descendió para librarles. Y a causa del clamor de Israel, dice la palabra que Dios se le presentó a Moisés por causa de un pueblo que clamaba, por causa de un pueblo que gemía, Señor, porque los Moisés se levantan a causa del clamor de pueblos, Señor. Es, Señor, Moisés por causa del clamor. No, Señor, no es, Señor, al contrario, Señor.
Cuando hay un pueblo que clama, tú puedes levantar un Moisés. Cuando hay un pueblo que clama, Señor, tú puedes obrar, Señor amado, porque ves la necesidad de un pueblo, Señor, que está, Señor, anhelándote, que está deseando que tu mano se extienda, de que obres una vez más, Señor, de que te glorifiques en nuestra vida, en nuestras familias, Señor, de que tú puedas obrar en nosotros. Gracias, Señor, porque Dios, hubiésemos desmayado si no creyéramos que veremos tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Y es aquí en la tierra de los vivientes donde podemos dar fe de que hemos visto tu bondad, Señor. Y eso nos hace no desmayar, eso nos hace pararnos nuevamente, eso nos hace, Señor, oh Dios, estar nuevamente delante de ti, nos hace nuevamente estar delante de tu presencia, saber que veremos tu bondad un día más, Señor. Señor, tener, Señor, la seguridad de que veremos tu bondad, Señor, un día más con nosotros, un día más con nuestra familia, un día más sobre nuestra vida en general, Señor. Veremos tu bondad, Señor amado. Padre, gracias, porque a pesar de los tiempos, a pesar de que los tiempos mudan, Señor, tú no mudas. Tú no cambias, Señor, eres el mismo, Señor, y eso es lo que nos da seguridad en ti, Padre, de que tú no, Señor, no mudas conforme a los tiempos, tú permaneces fiel, Señor, eres el mismo, ayer, hoy, siempre serás el mismo, Señor. Tú no cambias, Señor. Nuestros tiempos cambian, nuestras circunstancias cambian, pero tú sigues siendo el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios fiel, el mismo Dios bueno, el mismo Dios que no puede negarse a sí mismo, Señor. El mismo, Señor, que, oh Dios, te compadeces, Señor, que tienes misericordia, del que tienes misericordia, Señor. Eres el mismo, Padre, que llama desde, Señor, desde siempre, Padre celestial, desde la eternidad. Padre, eres el mismo que nos conoce con nombre propio. Eres el mismo Dios que hoy, Señor, oh Dios, podemos decir, renovó sus misericordias sobre nosotros, renovó sus misericordias sobre la tierra. Eres el mismo Padre celestial que hoy, Señor, terminando este día, podremos decir has sido fiel, porque en las mañanas podremos hablar de tus misericordias y en las noches hablaremos de la fidelidad que tú has tenido con nosotros. Padre, gracias, gracias Dios eterno y maravilloso, gracias porque podemos contar contigo en ese día, porque podemos, Señor, buscarte en esta mañana, buscar tu rostro, Padre, porque aunque no hayan lugares físicos, Señor, todavía hay gente de fe, todavía, Señor, hay un pueblo que te cree, que busca tu rostro, Señor, con dedicación, con esfuerzo, con esmero, Señor, que se levanta, Señor, a buscar tu rostro, Dios amado, y eso nos enseña, Señor, que nuestra fe no es de lugares, que nuestra fe es en Cristo Jesús, que nuestra fe no está limitada, Señor, Padre celestial, por un lugar, que nuestra fe, Señor, es una fe que trasciende como la fe de Loida y Eunice, Señor, que trascendió sobre personas, Señor. Padre, eso nos enseña que la fe debe ser trascendente, no en lugares, en personas, Señor. Y aquí estamos dispuestos, Señor, a buscarte con todo y por todo, con lugares, Señor, y sin lugares, en todo tiempo, Señor, Padre eterno. Oh Dios, que hoy se pueda decir que hay un pueblo que clama, Señor. Oh Dios, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, pero nuestra
fe permanece, Señor, para seguir aferrados a ti, para seguir creyendo en ti, tu palabra, para seguir creyendo en los principios del reino, Señor. Estamos aquí, Señor, para agradecerte, para darte la gloria, para decirte, Señor, somos pueblo de tu mano, ovejas de tu prado, Señor, somos ovejas de tu prado. Aquí estamos, Señor, con nuestros pies firmes, Señor, en la roca, Padre celestial. Oh Dios, gracias, porque por todo y en todo, Señor, hemos sabido esperar en ti, Señor. Hemos tenido contentamiento, Señor, con lo que tú has hecho en este tiempo, Padre, pero aún, Señor, clamando, Dios, no hemos olvidado nuestra labor de clamar, de interceder, de decirte, Señor, hay necesidad de ti, Señor, porque cuando hay un clamor, Señor, tú puedes, Señor, venir, acercarte y obrar en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros entornos, en medio, Señor, de los nuestros. Gracias, Padre Celestial, porque hoy, Señor, tenemos la certeza que hoy, Señor, que clamamos, Señor, los cielos pueden obrar. Tú puedes obrar, Señor, Padre, porque tú no vives en crisis, porque tú eres igual, Señor, porque, Señor, cuando hay caos, Señor, Padre, tú no tienes caos en los cielos, Padre Celestial. Hoy te agradecemos, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por atender el clamor de un pueblo que clama a ti día y noche, Señor. Un pueblo que espera en ti, que espera en tu presencia, Padre Celestial. Muchas gracias, te adoramos y te bendecimos a ti, Rey eterno y maravilloso. Gracias, mi Señor. Nuestro Dios es bueno, esa es nuestra certeza. Nuestro Dios es bueno. Yo sé que allí en casa uno se levanta meditando, reflexionando sobre lo que Dios ha sido. Y Dios, si miramos casi 5 meses atrás, 5 meses prácticamente, marzo, abril, mayo, junio, julio, sí, ya, 5 meses atrás, ya mejor dicho, ya el tiempo que 5 meses ya, sí, claro, más, ya más. 5 meses atrás, todo lo que hemos vivido en este año, podemos decir que Dios no nos ha soltado su mano. La verdad es esa, que nos ha hecho valorar las bendiciones que no valorábamos antes, porque uno antes de pronto en el correr, en el estar, que necesito ganar plata para esto, para lo otro, de pronto no valoraba la bendición de que era sentarse y tomarse un vaso de agua. Hoy valoramos tomarnos un vaso de agua. ¿Por qué? Porque es tener la capacidad para hacerlo, mientras que mucha gente no la ha tenido. Nosotros nos hemos podido sentar y tomarnos un vaso de agua en casa. Valoramos el hecho de que nos despertamos y los nuestros están allí y que de pronto muchos hemos batallado con enfermedades, aún con este mismo virus que anda, y gracias al Señor estamos en pie, ¿sí? Eso nos hace valorar el hecho de que Dios nos dé la vida todos los días, nos hace valorar el hecho de tener a los nuestros allí al lado, y por eso decía, y si miramos tiempo atrás, cosas que de pronto no valorábamos antes, pero que hoy Dios nos las ha hecho valorar, y todas esas cosas que no se pueden comprar con plata, como la salud, la familia, Dios nos ha hecho reflexionar sobre ellas, sobre qué cosas invertimos más nuestra fuerza, sí, para poder agradecer a Dios por las cosas que realmente trascienden, como decíamos ahora, como la fe, ¿sí? Las verdaderas riquezas, las verdaderas riquezas con las que realmente contamos, que antes no las valorábamos como riqueza. Entonces, hay motivos para agradecer al Señor por ello. Ayer en la noche también yo meditaba cuando me acosté. De las niñas, yo decía, bueno, como mirando que tenemos en nuestros hijos una herencia. La Biblia dice en el Salmo, herencia a Jehová. Pues tengo una herencia el Señor les dio una herencia. Sí. Y así como uno cuida una herencia, hoy uno cuidaría
cuidaría la casa que nos queda en herencia o el dinero que nos queda en herencia. Tal vez estamos esperando que a veces pensamos, no queremos que se nos muera un familiar, no, nunca, no me malinterprete, pero hay cosas que nos heredan. Sí. Y uno sabe, dice, no, se mentaliza para ministrar algo así parecido que uno sabe que va a perecer. Pero es esa mentalidad que tenemos anclada a esta tierra, ¿no? Anclada sí, eso es. de esta manera. Una mentalidad tan temporal, que incluso mi esposo una vez decía, que incluso se refleja en las peticiones que hacemos. Que hacemos, ¿sí? Que nos gusta mucho que nos hablan de eso, de lo temporal. Lo que decíamos ayer tocamos algo parecido, y era que el Evangelio, el entendimiento tiene que ver con eso, hasta que se derribe esa mente, nuestra mente natural con que percibimos todas las cosas. Y así lo que hacemos, una frase que decíamos algún día, terrenalizamos el cielo. El cielo, sí, señor. Entonces creemos que, por eso, el cielo, ¿sabe qué? La capacidad el cielo, escuche esto, el cielo no se compara con nada, escúcheme, el cielo no se compara con nada en la tierra. Sí. Nada. Por eso Jesús era tan difícil explicar las verdades del reino, porque no había con qué compararlo en la tierra. Entonces, lo que hacía Jesús era asimilarlo con lo que más se pareciera, pero sí, no era semejante. ¿Cómo era lo único que podían entenderlo? Si se habían arrepentido y se tenían en la mente ya lista para comenzar a edificar el entendimiento del reino. De resto, sí, de resto no lo iban a entender. Por eso como decíamos ayer, la gente que no podía entenderlo se iban y no captaban la verdad. Pero a sus discípulos en particular les explicaba todo. Así que agradecemos eso de Dios. Aún ahorita la verdad de la escritura, que parece algo tan sencillo, pero es que escuches, aquí dice la Biblia, lo más sencillo de Dios es lo más complicado de los hombres. ¿Ya? Entonces, decíamos que Jesús dijo así lo siguiente en el Evangelio. ¿Qué gana el hombre? Sí. Digo, que aprovechar al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. Entonces hay cosas muy trascendentes. Por ejemplo, yo ayer pensaba en mis hijas. Yo decía, tengo una herencia que tengo yo que administrar, que yo voy a tener que dar cuenta el día que yo vaya a los cielos. ¿Cómo administré mi herencia? ¿Sí? Tengo 2 tesoros. ¿Ya? Tengo 3 tesoros. ¿Sí? Imagínense. Sí. Son mucho piropazo que tengo. Bueno, puntos. Sí, porque a veces uno no entiende y uno dice, bueno, y uno maneja muy bien, uno es celoso con la plata que tiene, uno es celoso, uno la guarda en el banco. ¿Sí? Uno coge y no la deja por ahí tirada. ¡Ay! ¿Y usted por qué si los hijos los deja salir con cualquiera? Claro. ¿Sí? ¿Por qué usted no estorbamos a nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Cómo superviso su vida? ¿A qué les estoy dando acceso? ¿A qué hora les doy el celular? ¿Hasta qué hora les permito ver internet, televisión? ¿Hasta qué hora, con quién sé qué anda, qué no anda, qué están viendo, qué no están viendo? ¿Sí? Porque lo que estoy viendo puede ser que la herencia la esté perdiendo. Sí, claro. ¿Sí? Y yo dije, wow, uno dice, bueno, ¿y a dónde vamos? Ahorita que tengo 2 edades que se encuentran, tengo una edad muy fácil de manejar, que son 6 años. La vida, y usted no crea, mire iglesia, no es, usted dice, no, esos manes son unos duros, no, hermano, nosotros ponemos acá cara fuerte, cara pedernal, como decía Jesús. Jesús dice en la escritura que iba a Jerusalén y sabía que iba a morir duro, pesado, le costaba así. Jesús tiene un conflicto dentro, porque Jesús por eso 3 veces les dijo a los muchachos, me voy a morir,
y me va a costar hacerlo. Es duro hacerlo. Voy a sufrir de los sacerdotes, tiene ese conflicto. Los discípulos no quieren entender eso. Los discípulos son, no, contate que nos sane y este man es un duro. ¿Ya? Pero Jesús tiene un conflicto interno. Pero ¿sabe qué hace Jesús? Pone cara de pedernal, dice la Escritura. Dice, llegó la hora, voy para Jerusalén. Pongo cara valiente, fuerte, ¿sí? De pedernal. Y eso, usted nos puede ver sentados acá, iglesia. Y hay muchas cosas que pasan. Pablo decía esto. Decía los problemas que había en la iglesia de Gálatas. Decía, ¿quién se enferma? Y yo no me enfermo. Yo estoy preocupado por aquellos que me llaman. Por ejemplo, uno se preocupa de hermanos que llaman, Paz, ¿cómo están? No, pastor, acá tengo unos síntomas. Y uno dice, ojalá sea gripa, pero con esta psicosis que hoy tenemos, uno dice, no salga de su casa, guárdese, por favor, no se mueva, pilas, mantenga con tapabocas en la casa. Y puede ser que sea una gripa, y qué tal que no sea gripa. Y uno está con todo eso acá. Que la economía de los hermanos, ¿cómo hacemos para ayudar con mercados? ¿Cómo hacemos para esto? Que el problema entre hermanos, que este no mira a este, que si ponemos a este, que si no, que Dios, lo que dice Pablo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar en hombre indigno? Y Pablo dice, bueno, en Gálatas, en Corintios, Pablo dice, bueno, siendo perseguidos, atribulados, golpeados con varas, una y otra vez. Y aparte de eso, lo que sobre mí se agolpa, la iglesia, ¿sí? Entonces, uno hay muchos conflictos, y aparte de la iglesia, bueno, la familia, porque unos son hombres normales, pues siga orando por sus pastores, porque están allí frente, son hombres normales, aparte de la carga de la iglesia, que no es cualquier carga. Entonces, pero la que uno pone cara de pedernal la iglesia. Afrontamos esto con valentía. Entonces, tengo allí, la tarea es difícil. Tengo una niña de 6 años, yo nomás le di ayer los pies. Tengo una niña yo le di los piececitos con las mediecitas mal puestas, que está en mi cama. Y yo decía, yo me imaginé, hoy tengo estos piececitos ahí, que los puedo controlar. Pero mientras ella está en mi cama, tengo mi otra hija que es de 12 años, que los pies ya no estaban en mi cama. ¿Sabe dónde estaban? Andando por acá, sola. ¿Sí? Porque tiene sus conflictos de adolescente. ¿Sí? Que las hormonas están así, arriba y abajo. Y yo meditaba, ¿cómo tengo que ser papá de un niño de 6 años, de una niña de 6 años y otra niña de 12? Edades extremas. Y yo me senté pensando, Dios, ¿cómo estoy manejando mi herencia? Para no perderlas. Tengo una herencia, un tesoro. Y usted cree, le da más valor a cualquier otra cosa, ¿sí? Y no a lo que Dios le da valor. Sabe que usted ya tiene las riquezas que necesita tener. Porque esa chanta, usted ya has prosperado, ¿sí? Entonces el día que yo llegue al cielo, Dios nos guarde y me guarde y ayúdame a hacer bien la tarea. ¿Y cómo voy a hacer bien la tarea? Usted puede preguntarse, ¿pasó cómo se hace bien la tarea? ¿Sabe cómo hace bien la tarea? Hágalo de acuerdo al manual que Dios nos dejó. Si no te sales del manual, te va a ir muy bien, te va bien, porque lo que Dios respalda es su palabra. Pero eso dice en Lucas, que habla de aquel que le dan bienes y se va al dueño de los bienes. Sí. Y cuando viene, le pide cuentas, ¿sí? De todo lo que ha tenido cargo. Entonces, algún día vendrá el dueño de los bienes, ¿sí? De los bienes, porque a veces en lo que decíamos ahora, pensamos que los bienes consisten en lo temporal y van mucho más allá. Aunque los temporales también. Tiene que administrarlos. Tiene que saberlos administrar. Pero los otros tienen un plus. Sí. Porque los otros son perecederos. ¿Sí? Sí, y hay otros que... Pero los otros no. La vida de tus hijos, de nuestra familia, es trascendente.
tienen un propósito, tienen un valor que trasciende. Escúcheme, Dios tiene interés en nuestros hijos y en nuestra familia. Porque es algo que no es de nosotros. Nuestros hijos no son de nosotros, es de Dios. ¿Qué cuentas vamos a dar a Dios de nuestros hijos y familia? Señor esposo, ¿qué cuenta usted va a dar de su esposa? ¿Ya? ¿Qué cuenta daremos de nuestros... No, mi esposa que no quiere. Entonces, yo pensaba eso ahí en mi cama, ensimismado, ahí, yo no le dije a mi esposa, pero yo pensaba, ¿qué clase de herencia? ¿Qué clase de herencia voy a dejar a mis hijos? 16. No, es el mayordomo. Sí. De las riquezas injustas. Ah, sí, yo sé lo de las riquezas injustas. Ya lo vamos buscando aquí. Y ¿qué herencia? Y uno se preocupa por todo, ¿no? No les preocupa por la educación, que es bueno que nos preocupemos por la educación. Ah, sí, no, sí, ese es. Es bueno que nos preocupemos, bueno, de dar el bienestar, súper. Yo de papá quisiera darles, mejor dicho. Lucas 16 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, en el versículo 2 la clave dice, da cuenta de tu mayordomía. Todos en algún momento tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Así es. De cómo administramos. Yo siempre lo relaciono mucho con lo que sucede con Adán. Sí, claro. Cuando pecan. Dios ¿Y tu esposa? Dios llama a Adán y le dice, y tu esposo, o sea, tu mujer, o sea, ¿dónde está Eva? ¿Sí? Porque Adán tenía que dar cuenta de su mayordomía, ¿sí? Igual nosotros, algún día tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Así es. Igualmente, aún el esposo inconverso. Sí, claro. El esposo inconverso que a veces dice, no, como yo no soy cristiano, pues, hey, señor esposo inconverso, si nos puede escuchar, se está conectando ahí. Que no viene Que no viene que no viene a la iglesia, sí, que no viene a la iglesia. Que de pronto dice, no, pues como yo no conozco la Biblia, pues hey, todos tendrán que dar cuentas. Porque hay algo especial. Nuestros bienes, todo, escuchen, todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Entonces, como todo pertenece a Dios, nosotros tenemos que dar cuenta. Unos darán cuenta por un talento, otros van a dar cuenta por 2 talentos, pero otros van a dar cuenta por 5 talentos. Todos tarde o temprano nos tenemos que presentar delante del dueño de todas las cosas. ¿Sí? Y vamos a tener que dar cuenta, no solamente, claro, de lo que Dios nos dio, es el engaño. Por eso el engaño de las riquezas es cuál, que usted cree que son suyas. ¿Sí? Que lo tiene porque, bueno, no sé, pero no se da cuenta que Dios es el que le da todo. El engaño de las riquezas es que usted muchas veces no da porque cree que son suyas. No. Y Dios tiene que entender para qué es el propósito de lo que Dios me da. ¿Ya? Tengo que saber todo el propósito. Y hay un solo propósito, escúcheme, el propósito natural de todas las cosas, aún de nosotros mismos, es uno, darle gloria a Dios. Eso es. El propósito del dinero que tú tienes es para darle gloria a Dios. De los bienes que tú tienes en esta tierra es para darle gloria a Dios. No solamente es para tu gloria, y hay gente que lo usa simplemente para su propia gloria. Entonces, lo que Dios te da es para glorificarlo a Él. Aún tus hijos, que nuestros hijos sean para darle gloria a Dios. Y sabe que a veces uno se da cuenta tarde, nos damos cuenta tarde de eso. Y a veces queremos obrar ya cuando nuestros hijos tienen una edad que se nos ha salido de nuestras manos. ¿Sí? Y es una tarea
desde, porque son como, desde pequeños tenemos que irlos trabajando nuestra herencia, Nuestra herencia. ¿sí? Tienes que ir trabajando tu herencia. El Salmo dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Tienes una herencia que Dios te dio. Una herencia que tenemos que, sabe que a veces uno dice, si nosotros entendiéramos, hoy porque nos da miedo, hay gente que le da miedo hasta tener hijos hoy. Hoy los millennials no quieren hijos, tienen mascotas. ¿Sí? Hoy nosotros, hoy la gente, si mucho tiene un hijo y se opera, pero no entendiera este principio, tendríamos mucha herencia. Un equipo. Y hay gente que tiene una herencia listo, tiene 2 herencias, hay gente que tiene 5 herencias. Las abuelitas de antes, nuestras abuelas de antes, mamás de antes, tienen una herencia de 12. ¿Cuánta herencia tiene usted? ¿Cuánta herencia tiene usted? ¿Sí? Pero escúcheme, iglesia. ¿Sabe que hay gente, yo he conocido gente que conocí una familia de Dios, 7 hijos y 7 hijos, ahí están, conocen al Señor, ahí van. ¿Sí? Pasaron momentos difíciles, pero el Señor ha sido allí fiel con ellos. ¿Asusta un poco? Sí. ¿Tenemos una responsabilidad muy grande? Sí. La herencia de nosotros son nuestros hijos. ¿Cómo las tenemos que cuidar? Sea celoso por esa herencia. Y a veces somos más celosos. ¿Sabe que invertimos los valores? Porque nos duele más perder nos intranquiliza más. ¿Sí? Perder nuestra economía nos intranquiliza. Sí. Escúcheme. Haga un orden de prioridades en su vida. Y la orden de prioridades empieza con las cosas que a usted lo preocupan más. Comienza a hacerlas. ¿Sí? ¿Cómo se pone usted cuando no hay el dinero en la casa? ¿Cómo nos afanamos por el dinero? ¿Sí? Y corremos y tal. Y sabe que esa es la herencia, lo que hemos transmitido muchas veces a nuestros hijos. La prioridad por otras cosas y no la prioridad por lo que realmente interesa, que lo que realmente tiene valor. Entonces, ¿cómo manejo yo esa herencia? Que igualmente me preocupe a mí que mis hijos estén creciendo sin Dios. Yo le decía a un hermano, ¿cómo es posible que nuestros hijos hoy, a la edad que tienen, yo tengo que ver rasgos, señas que me están dando? ¿Cómo no les va a gustar sentarse conmigo a escuchar la predicación? ¿Cómo no les va a tener el deseo de buscar al Señor? ¿Cómo no van a tener presente a Dios? Eso es una mala señal. ¿Cuál es la señal? ¡Pilas! Estoy perdiendo mi herencia. ¿Sí? El salmista también decía, es hermosa la heredad que me ha tocado. Iglesia, la heredad que nos tocó es preciosa. Tienes unos hijos preciosos. ¿Sí? Tenemos la oportunidad de trascender en nuestros hijos. Qué hermosos los hijos que nos tocaron. ¿Sí? Bueno, que de pronto no nos sacaron los ojos verdes, que no son ni bajitos. Bueno, gracias a Dios. De acuerdo a las características. Al estereotipo de la sociedad. ¿Sí? Que de pronto no les va tan bien en el colegio. ¿Sí? Y uno a veces dice, mi amigo, ¿usted por qué no es como el que ocupó el primer puesto? No. Es hermosa la heredad que te ha tocado. Ayúdalo, sácalo adelante, forman en los principios, levántale, no le exigas que seas como otro, que sean como son, de acuerdo al propósito, al diseño que tienen de Dios, pero es hermosa la heredad que te ha tocado. Bendice tus hijos. Y puede ser que hoy han crecido, muchos de ellos usted puede decir, ¿cómo estará mi herencia? No te preocupes, después de que tengamos vida todavía podemos trabajar en ellas. Es hermosa la heredad que nos ha tocado, iglesia. ¿Qué tienes que hacer entonces? Hay gente que te puede estar diciendo ahí, pastor, conocí al Señor tarde. Conocí al Señor, fue tarde en nuestro tiempo, porque Dios
para Dios nunca conociste a Dios tarde, iglesia. Papá, mamá, nunca conociste a Dios tarde. Hay gente que dice, pastor, ojalá yo hubiera conocido a Dios hace 10 años, lo hubiera conocido. Hoy, pastor, yo hubiera conocido a Dios hace 15 años, las cosas serían diferentes. No, eso es superstición, esto es algo, se me va ahorita la palabra, pero no tiene piso. Conociste a Dios en el momento indicado, en el tiempo indicado, y si conociste a Dios en el momento y tiempo indicado, en ese momento, desde ese momento, puedes ya trabajar en tu herencia. Y sabe que hay mamás hay mamás que aún antes de conocer a Dios hacían un buen papel con su casa, ¿sí? Hacían un buen papel con su familia, hacían un buen papel con sus hijos, ¿sí? Nuestro Dios les instruye. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque hay gente que dice, pastor, ¿cómo se hace? Iglesia, cumple el manual de la palabra, ¿sí? Pastor, es que ellos no quieren leer. ¿Qué es cumplir el manual de la palabra? Estarles diciendo versículos, manda. No. Conviértete tú en la Biblia que ellos leen. ¿Cómo hago con mis hijos? Para evangelizarlos sin que ellos no quieran que yo les evangelice. Conviértete en la Biblia que ellos leen. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué leen nuestros hijos en nosotros? Y saben, escuchen esto, que muchos de nuestros hijos no quieren conocer a Dios porque conocen cómo somos en casa. ¿Ya? Muchos de nuestros hijos se apartaron de Dios, no conocen porque traemos los problemas de la iglesia a la casa. Traemos el problema que tuve con el hermano en la iglesia, lo traemos a casa. Y escuchan nuestras conversaciones por teléfono de cómo yo me refiero a mi hermano, a las cosas que pasan en la iglesia y a los pastores o líderes. Esa es la Biblia que mis hijos leyeron o están leyendo. ¿Con qué ganas van a querer conocer a Cristo? Entonces hicimos un gran daño. ¿Qué? Perdimos. Estamos menospreciando la herencia. ¿Sabe cuál es el peor daño? Lo que el diablo puede causarnos. El peor daño del diablo no es perder nuestro dinero. No dice, no, diezmemos para que el diablo no pueda tocar. No, iglesia, ese no es el mayor daño. No. El mayor daño que el diablo puede causarnos es el daño a nuestras generaciones. El daño a nuestras generaciones. ¿Ya? Se lo voy a leer de esta manera. Jueces capítulo 2, verso 7. 2:7. ¿Qué Biblia están leyendo nuestros hijos? Escúcheme, si la Biblia que leen en nosotros, no física, si a mí me leen muy bien, mis hijos van a querer leer esta Biblia. Si mi esposa lee muy bien la Biblia en mí, va a querer leer esta Biblia. ¿Ya? Si alguien aquí me conoce, yo tengo demasiados errores, pero si alguien me conoce genuino, sinceramente, mi esposa. Y ahí está, busca al Señor. No porque yo sea pastor, lo hace porque le nace propiamente. ¿Cierto o estoy? Exacto. Miren lo que pasa en este libro de Jueces. ¿Por qué? Los padres dejan óigame esto, los padres dejan una señal. Los padres dejan unas huellas. ¿Sí? Que en algún momento los hijos vuelven a tomar las huellas que dejaron. Tú y yo como generación debemos dejar unas huellas de la búsqueda de Dios. ¿Cómo lo buscaste? ¿A dónde llevan tus huellas? ¿Sí? ¿A dónde nos llevan? Ese es el rastro que le dejamos a nuestros hijos, porque el día que nos muramos, ellos van a seguir el mismo rastro. Miren lo que dice Jueces 2:7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová
que él había hecho por Israel. ¿Sabe por qué es una señal? Una señal. Porque nosotros hemos visto las obras que Dios ha hecho con nosotros. Y nuestros hijos apenas la están conociendo. ¿Ya? Ellos van a tener que escribir su propia historia. Por eso esto, oiga, que tus hijos lean la historia de Dios en ti. Mami, ¿por qué te levantas? Porque esa es la tradición de los ancianos. Abraham, ¿por qué te levantas? Porque yo era de Ur de los Caldeos y me apareció Dios y no sal de tu tierra y de tu parentela. Comenzaron a transmitir esa tradición. Hey, mami, ¿por qué te levantas? Algo parecido a lo que sucede con los mitos y las leyendas. Eso. Que, por ejemplo, en un pueblo, en los pueblos se ve mucho, en las ciudades casi no, pero en los pueblos se ve mucho, que por ejemplo le empiezan a hablar a uno y dice, y por aquí andaban los años tal, y empieza a contarle la historia. Los padres tienen una seña. Eso era la tradición de los ancianos, se sentaban, cuando la Biblia habla de la tradición de los ancianos, está hablando de eso, de la parte que ellos transmitían, hablaran, ¿sí? Y decían, esto pasó, y Dios llamó, lo que decía mi esposo Abraham, desde tal, más o menos lo que hace Esteban al morir. Ajá. Es lo que hacían la tradición de los ancianos. Entonces, ¿por qué se portan así ahorita en pandemia? ¿Por qué tanta transmisión? ¿Por qué oramos? Porque tengo una historia con Dios. Y esa historia está escrita en nosotros. Y aunque, escúcheme, estamos evangelizando sin palabras. Evangelizamos sin palabras. Entonces, eso es la lectura, la Biblia que tenemos escrita. Hoy nuestros hijos tal vez no querrán escuchar la palabra. Les molesta. ¿Sí? Que les enviemos, sí envíales palabra. Pero la mayor Biblia que ellos van a leer somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Había otra cosa que tenía costumbre el pueblo de Israel. Cada vez que Dios hacía una obra con ellos, Dios les decía, tome tal cosa. Por ejemplo, cuando pasaron el río Jordán, Dios les dice, tomen una piedra por cada tribu, de donde estuvieron los pies de los sacerdotes, y ellos iban a la sacar. Eso no está como para volverlo a hacer, que eso a veces en la administración les ponen piedras y todo eso. No, el sentido de eso no es eso. El sentido era que cada vez que ellos pasaran por ahí y vieran ese montoncito de piedras, dijeran, esas piedras me recuerdan que Dios nos secó el río para pasar el seco. Eso se llama testimonio. Entonces yo le decía, cojan las piedras del Jordán cuando el Jordán se secó y pónganlas aquí. Y levantaron un monumento. No era para ser adorado. Ni para repetirlo con ni nunca más lo repitieron. Entonces los hijos, escúchenme, los hijos pasaban porque no había Biblia. Entonces los hijos pasaban y miraban el monumento y decían, oiga, ¿por qué esas piedras? Por esto. Dios secó el Jordán. Entonces, como papás tenemos historias con Dios que serán una seña para ellos para ir al Dios de sus padres. Incluso eso todavía en la Semana Mayor que se celebra en todo el mundo, me dio por mirar historias de Israel y todo eso, donde investigaban. Y llega ciertos de esos que empiezan a investigar la historia de la Biblia, así qué tan real pueden ser o si son naturales. Y él mostraba la tierra y mostró cuál probablemente hubiera sido la tierra que escogió Lot. Y hay un lugar en donde hay un montoncito de tierra así parada que se llama la esposa de Lot. ¿Sí? Entonces yo decía, si aún la gente que no conoce al Señor, esas cositas así las hace relacionar la historia bíblica, cuánto más nosotros que tenemos testimonios vivos del Señor en nosotros, que dicientemente están recordándonos algo, porque ese pequeño monumentico allá le recuerda a la gente que hubo una historia, ¿sí?, en la Biblia que señalaba que una mujer se convirtió en sal, ¿sí? Entonces, asimismo, cada testimonio vivo, y esos son cosas, testimonios muertos, ¿sí? Tomen unas piedritas, tomen tal cosa,
pero cada testimonio en nosotros es algo vivo, Amén. ¿sí? Que tiene que decirle a los nuestros lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo lo comparo mucho cuando, por lo general, a mi esposo le toman una radiografía, él sufrió de tuberculosis pulmonar, y cuando él le toman una radiografía, sus radiografías salen Con las diferentes. cicatrices Sí, en pulmones. sí, tanto que cuando los médicos la ven, se asustan. ¿Qué pasa? Entonces cuando ya le dicen, no, lo que pasa se le habla, lo que pasa es que sufrió tuberculosis pulmonar, entonces dice, ah, de razón, ¿sí? Esas pequeñas marcas en sus pulmones hacen recordar que hubo algo que sucedió ahí, que Dios levantó, pero eso quedó ahí. Y yo siempre he dicho, quedó ahí, ¿por qué? Porque en cierta manera con eso Dios nos recuerda a uno qué se vivió y de qué Dios te sacó. Algo así es lo que sucede en nuestra vida. Hay cosas que quedaron ahí, que nuestros hijos, por ejemplo, ¿por qué oran? ¿Sí? Que es algo que quedó ahí. Por ejemplo, que tu cuarto de oración sea una señal en tu casa. Que el día que Dios no quiera faltemos, ellos van a pasar y van a decir, Aquí wow, oraba mi mamá. ay, eso es un monumento, mi mamá oraba ahí. ¿Sí? Hay gente que se lleva su cojincito de oración. Sí. ¿Sí? Cuando los hijos ven mi herencia, ven, ellos no oran, pero me están viendo a mí. Entonces relacionan, siempre llevaba, este es el colchón, este es el cojín de la oración. Y ellos tienen el día que faltemos, este cojín va a hablar. Ellos van a decir, ah, ese es el testimonio, mi mamá. Y esta señal, estas cositas harán que nuestros hijos vuelvan a Dios, lleguen a Dios. Ellos van a decir, ¿qué hacía mi mamá en esta situación? ¿Qué hacían mis padres en esta situación? ¿Qué hacía mi esposa en esa situación? ¿Qué hace mi esposa? ¿Qué hacen en esa situación? Yo veo que con un cojín y se van a orar. Eso está hablando, esa es la Biblia que ellos están leyendo. Perdón. Entonces, verso 8. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 9. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte de monte Gaas. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dejaron de hablar los padres. Y como no conocían a Dios, mire lo que pasa en el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces, iglesia, esta es nuestra herencia. Nuestra herencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a cómo nosotros manejamos nuestra herencia. ¿Sí? Que va más allá. No le estoy hablando de una herencia de valor físico, monetario. Para eso están los bancos. Usted es hay gente muy abeja para los negocios, ¿sí me hago entender? Sí. Uy, no, pastor, Muy sagaz para la plata, sabe cómo. Hay gente que tiene plata y la retiene así, y sabe cómo, súper excelente, y ha tenido. Iglesia, la dimensión de la bendición, lo último que tocará la bendición serán nuestros bienes materiales. Pero la herencia, la bendición de Jehová se ve una cosa, en nuestra herencia, nuestros hijos. Isaías se presentó en Isaías capítulo 8, él dice, he aquí los hijos, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Que hoy podamos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, estos somos nosotros y los hijos que tú nos diste. Por lo menos también
al rey que le habla a Dios que va a morir, o sea, la importancia que tiene todo eso, que el rey que va a morir, que Dios le dice, ordena tu casa, Ezequiel. porque morirás. ¿Qué le está diciendo? Vea, y lo primero, Dios le está enviando un mensaje donde está diciendo que va a En morir. tu casa. Y lo primero, la responsabilidad primera que le está diciendo es su casa. Ordena su ¿Sí? casa. Porque le dice, ordena tu casa porque morirás. ¿Sí? Entonces uno dice, es algo tan importante para Dios. Por eso era tan importante también. Pablo decía a los obispos, los requisitos de los obispos ahí Sí. a Pablo, Sí. a Timoteo. Pablo decía, si alguien anhela obispado, buena obra desea. Pero el obispo no puede ser obispo si primero no sabe tener sus hijos en toda sujeción. ¿Sí? Es muy importante la casa, muy importante. Hoy queremos, Dios nos guió a esto, a estar conscientes de que tenemos una herencia por qué trabajar. Y así como hemos trabajado en otras cosas tan importantes, que nos desvelamos por otras cosas, que nos desvelemos igualmente por la herencia, esa herencia tan especial que son nuestros hijos, que hay que trabajarla y sudarla. Por ejemplo, ahorita en esas tareas por virtuales, eso es una cosa terrible, hermano. Pero hay que estar allí, la compañía, saber, ser sabios, prudentes, guiarlos de acuerdo a la palabra del Señor, palabra y palabra, y no dejar torcer. Por ejemplo, un hombre como Elí, que dejó perder su herencia, dice que honró a sus hijos más que a Dios. Entonces una clave de esto es honre a Dios y tendremos una muy buena herencia. ¿Sí? Entonces que esta palabra del Señor no pueda ser torcida por nuestros sentimientos filiales. No, que esta palabra pueda ser transmitida y podamos honrar la palabra del Señor por encima de cualquier cosa y tendremos una herencia que honrará a Dios y glorificará su nombre por siempre. ¿Listo? Dejémoslo allí porque hay una historia que todavía, ¿sí? Y lo más especial es lo siguiente, que si usted sigue leyendo el libro de Jueces, Dios tiene una actitud propia de seguir trabajando con los hijos de Israel, a pesar de que no lo conocían, ¿sí? Entonces, hay gente que está diciendo, ay pastor, mis hijos ya están grandes y ellos no. No te preocupes. La labor de los padres van cambiando de acuerdo a la edad de los niños. Hoy tendremos una labor, ellos hoy tienen otra, ¿sí? Pero lo que no podemos dejar es seguir orando al Señor por ellos, seguir hablando con ellos. Y ahí llega un tiempo ya donde Dios comienza a trabajar con ellos. Dios comienza a trabajar acá con los hijos de Israel. Se apartan y Dios siempre volvía, levantaba a los jueces. Y a pesar de que, como tú dices, era una generación, porque es una generación que no conocía a Dios, pero Dios seguía trabajando con ellos, aunque ellos no lo conocían. Entonces ahí hay muchos que Dios está trabajando con ellos, a pesar de que no le conocen. Ahí está Dios. Está trabajando todavía en nuestra herencia. ¿Hasta cuándo tenemos que traer nuestra herencia, iglesia? Hasta el último día que nos vayamos nosotros. ¿Sí? Hasta el último día. Aún después de casados, seguiremos trabajando en ellos. Aunque ellos ya tengan hijos y nosotros seamos abuelos, ¿sí? Seguiremos trabajando en nuestra herencia. Nuestro trabajo nunca va a acabar, porque están nuestros hijos y los nietos. ¿Cómo trabajo en mis nietos la palabra del Señor? ¿Sí? Entonces tengo que dar una señal. Entonces ellos van a decir, esta era la iglesia donde venía mi abuelo. Esta es la iglesia. Este era el altar donde mi abuelo predicaba. Esta era familias que mi abuelo, mi mamá, les habló del Evangelio. ¿Sí? Esas son las señas que cuando ellos quieran caminarlas, las van a volver a caminar, porque nuestras huellas fueron profundas. La pregunta es esto, ¿hacia dónde dirigimos nuestras huellas? ¿Sí? Si nuestros hijos hoy entonces caminaran por ese rastro, ¿a dónde los dirigiríamos? ¿Dónde irían primero? No, pastor, a Piscilago. ¿Sí? No,
que los dirija primero a Dios, iglesia. Ahí van a estar. Listo, hijos, no quieren caminar, no se preocupen, cuando quieran, ahí está el camino. Entonces ellos tomarán el camino. Escúcheme esto, la palabra lo dice. Instruye al niño en su camino. Nótese que dice en su, no dice en él. Ellos van a caminar el camino que usted les guió, les dirigió. ¿Por dónde los dirigiste? Porque cuando ellos vuelvan, van a volver a tomar la misma senda. Jeremías 6:16, por eso dice, paraos y estad quietos y pregunten por las sendas antiguas. Pero escúcheme, ¿qué sendas van a recorrer ellos si no les guía las sendas antiguas? ¿Sí? ¿A dónde los guié? ¿A dónde los dirigí? Entonces, iglesia, que el Señor nos ayude en esta preciosa heredad que nos ha tocado. La gente que puede estar diciendo, pastor, estoy recién casado, no tengo hijos todavía, no estoy preocupado. No se preocupe, tu herencia es tu esposo. Claro. Usted ya es familiar. Gente que está recién casada y de pronto no tiene hijos. Oh, hey, tu familia es tu esposo, una familia de dos. Ya, una familia empieza con dos. Claro. Entonces tu heredad es tu esposo. ¿Cómo estás trabajando esa herencia? ¿Qué semillas se está poniendo en tu esposo? Porque esa semilla tarde o temprano van a dar fruto. ¿Qué semilla estoy poniendo yo en mi esposa? Tarde o temprano van a dar fruto. ¿Sí? Entonces, iglesia, que seamos hoy, la oración es esta hoy, ser muy buenos administradores. Buenos administradores. Y a veces uno dice, cuando uno dice, iglesia hay que ser buenos administradores, se nos viene a la cabeza es ¿qué? El dinero. Dinero. ¡Plim! No, iglesia, listo, sí. Ser buenos administradores del dinero, claro, es excelente. Pero también es otra cosa, tu herencia. ¿Cómo administras tu hogar? ¿Cómo has administrado tu matrimonio? ¿Cómo lo has administrado? ¿Cómo hemos administrado nuestros hijos? ¿Cómo los administramos? Es que hay tres cosas por las que, pues por la verdad son tres cosas que se enlazan cuando se habla de mayordomía, de las que debemos responder a Dios cuando el dueño de los bienes regrese. Una de ellas es la economía, otra es la familia y otra es la vida espiritual. Lo hicimos con lo que Dios nos dio para servir. Entonces, son tres áreas que Vuelvo a repetir. Familia, economía y vida espiritual. ¿Cómo manejar? Es por eso somos mayordomos. De esas tres cositas nosotros daremos cuentas. ¿Ya? De cómo manejamos. Por eso la vida espiritual se tiene que manejar, se administra también. Entonces, cuando uno dice, no tengo tiempo para orar, eso es mentira. Eres un mal administrador. Sí. Te lo voy a demostrar cómo. ¿Sabe cómo? Pregúntame o no, dime cuánto tiempo pasas en redes. ¿Cuánto tiempo pasas viendo un video de YouTube, de Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en el internet? ¿Ya? Toda gente que dice, no, yo casi no veo de a poquitos. Ah, bueno, entonces sume los 10 minutos que ve ahorita, los 10 minutos que ve más tarde, los 20 minutos que ve más tarde, y dará cuenta que invierte mucho tiempo y que tenía tiempo. Este tiempo en la cuarentena nos ha demostrado que el no tener tiempo era una excusa. Que podíamos vivir tranquilamente sin tanto afán. Que puede faltar cualquier cosa. Que mire que hoy podía faltar el trabajo, puede faltar y no nos hemos muerto en 5 meses. Eso demuestra entonces que éramos mal administradores en lo espiritual. Que era mentira cuando usted decía, pastor, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Eso es mentira. Eres un mal administrador. Sí. Segundo, la vida económica. ¿Cómo la estamos administrando? ¿Sí? ¿En qué deuda nos metimos? Entonces tal vez hoy no tengamos porque estemos pagando una deuda mal adquirida. Y no era que Dios
no me provea, es que he sido mal administrador con los recursos que Dios a mí me ha dado. ¿Ya? Y lo tercero, cómo he administrado mi familia. ¿Ya? Josué al final terminó diciendo, administrando algo bueno, ¿no? Terminamos con Josué capítulo 24. Santo Dios. Verso 15. 14. Dice así. Ahora pues teman a Dios, sírvanle con integridad y verdad. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero dice el 15, les da a escoger, y si mal les parece servir a Dios, escojan hoy a quien sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Listo? Esa debe ser nuestra consigna. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí estamos todavía en ese dilema, iglesia, de seguir administrando lo que Dios nos dio. ¿Ya? Tengo mis hijas, 6 y 12 años. Gabriela seguirá creciendo, Juliana seguirá creciendo, y ahí vamos trabajando en esa herencia. ¿Cómo? La palabra del Señor, instruyéndoles, enseñándoles de testimonio. Mire Dios cómo nos bendijo, Dios lo que está haciendo. Tenemos esto porque Dios nos ha guardado. Estamos mejor que muchos de los de afuera. ¿Cómo hacemos con Juliana? Que usted ve que la involucramos en el trabajo de los niños. ¿Sí? Venga, haga la coreografía de los niños, vea esto, iglesia. Trabajo en lo que a mí me toca hacer, porque Dios los tocará a ellos cuando sea el tiempo. Cuando sea el tiempo. Pero yo tengo que estar seguro que trabajé en la herencia que a mí me había tocado. Iglesia, que Dios les bendiga. Vamos a orar por nuestras peticiones. Aquí hice oración por Yesenia, que pasó una hoja de vida, porque Dios abra puerta de empleo para la vida de Yesenia. Amén. Aquí vi otra, nuestra hermana Blanquita entró y está allí y pidió petición también por su nieto. Bueno, Yesenia, bueno, también que Dios nos ayude en toda área de nuestra vida. Está aquí nuestra hermana Blanquita escribe: pastores, muy buenos días, para pedir un favor, ¿podrían colocar a mi nieto en oración? Él se llama Juan Pablo. Amén. Por Juan Pablo. Por Juan Pablo, por Yesenia, que Dios sobre en ellos, y asimismo en la vida de Yesenia, así como muchos que de pronto en ese tiempo han pasado hojas de vida, que el Señor sea obrando en esos esfuerzos que ellos hacen. Y si no sale uno, ¿qué hay que hacer? Volver a pasar, ¿sí? Confiando en el Señor de que Dios es bueno, que Dios obra y que Dios tiene misericordia de nosotros, sabrá cómo obrar. Entonces vamos a orar por ello. Son las... Igualmente, si nos quedan ahí algunas, vamos a estar orando para que Dios, porque Dios es el que conoce ahí las peticiones. Sí. Antes de que usted las haya escrito, ya Dios las tenía presentes, así que vamos a orar por ellas. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Reconocemos que tú has sido bueno hasta y siempre lo has sido y lo seguirás siendo. Nada de lo que tú haces y permites es malo, es bueno, Señor. Va de acuerdo a tu bondad y a tu misericordia. Y en esta hora, Señor, te damos gracias. Y oramos primero para que levantes de mis hermanos y de mi vida, hagas de nosotros muy buenos administradores. Y a veces, Señor, hemos solamente referido la administración a un solo ítem, la economía. Y está bien, tenemos que ser responsables con nuestros recursos. Pero hemos olvidado los otros tal vez. Señor, debemos administrar nuestra vida espiritual. Y debemos administrar también nuestra vida familiar. Esa es nuestra herencia.
Padre, aquí estamos. La tarea es difícil, es dura. Las edades de nuestros hijos, algunos niños, otros adolescentes, otros jóvenes, otros ya adultos. Pero la fórmula es la misma, tu palabra. Que como administradores nos ayudes a honrarte a través de tu palabra. Que, Señor, la palabra sea leída a través de nuestra vida. Que la palabra sea leída a través de nuestra actitud que tengo en el nombre de Cristo. Que mi actitud, Señor, no aleje a mis hijos de ti, sino que los acerque a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, que pueda yo sembrar semillas de bien, que trasciendan en la vida de mi familia, de la esposa con el esposo y del esposo con la esposa, de los hijos y los hijos de los hijos, en el nombre de Cristo. Señor, gracias. Oramos que podamos dejar una seña, unas huellas tan profundas que el paso del tiempo no haga, Señor, borrar las huellas que llevaron nuestras generaciones a los pies de Cristo, Señor. Padre, permítenos grabar huellas tan profundas en sus corazones que el día que falte aparecerá la zarza y ellos dirán, ese es el Dios de mis padres. Señor, Jocabed, Señor, escribió muy profundamente las huellas en el corazón de Moisés. Por eso lo permitiste que lo criara ella de los 0, 5, 6 años. Lo crió en la manera, en el momento perfecto y puso en ellas las huellas perfectas de Dios de Israel, de tal manera que toda Señor, la crianza de los egipcios y la educación egipcia no pudieron borrar la seña y la huella que dejó Jocabed en el corazón de Moisés. De tal manera que Moisés, cuando crece y se aparece la zarza, Moisés puede volver a tomar las huellas que alguna vez su mamá le enseñó y sus padres, Señor. De igual manera, Señor, oramos para que rescates nuestra herencia, que hoy podamos decir, las cuerdas nos cayeron en lugares delicados y es hermosa la heredad que nos tocó, es hermosa la familia que nos ha tocado. Señor, hay dificultades, hay problemas, sí, Señor, pero es hermosa la herencia. Hoy bendecimos nuestra herencia, Señor. Bendecimos a nuestros hijos ya grandes. Vamos, ahí donde está, bendice tus hijos. A pesar de que te hayan hecho mucho daño, a pesar de que te hayan despreciado, bendecimos nuestros hijos. La herencia que tú nos has dado, Señor. Gracias, las bendecimos desde acá. Les bendecimos con toda bendición en Dios. Les bendecimos y declaramos, amado Dios, que son benditos, que conocerán a Jehová, que son tuyos, Señor, no son nuestros. Señor, fuimos un instrumento, pero son tuyos. La tarea es, amado Dios, que nos diste un hijo, Señor, hijos, amado Dios, y cumplirán tu propósito, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Gracias, les bendecimos. Bendecimos, amado Dios, las decisiones y peticiones de mis hermanos que están allí escritas, Señor, por Yesenia, trabajo, y encabeza a ella todos aquellos hermanos que hoy están pidiendo trabajos. Bendíceles grandemente en el nombre de Jesús. Abre la puerta. Da la gracia de personas, conéctalos con personas especiales. Señor, en el nombre de Cristo, usa a una persona menos indicada, la que menos se nos está pasando por la mente, pero que les vas a usar para sostenerlo, así como usaste la hija de Faraón para sostener a Moisés. Así, Dios mío, así como usaste una viuda para sostener al profeta, glorifícate en la vida de ellos, Padre, para bendición de familias. Oro, Señor, por Juan Pablo, el nieto de nuestra hermana Blanquita, para que la bendigas grandemente a Juan Pablo, conforme a su necesidad, Señor, glorifícate en él, que pueda ver, Señor, que el Dios de los cielos se glorificó en su vida y tenga un impacto glorioso en la vida de Juan Pablo. Bendice, amado Dios, como esa abuelita pide por el nieto, las generaciones, los hijos y los nietos y bisnietos y tataranietos, que sean tocados por la señal, por la seña de los pasos que conducen al Dios de Israel, en el nombre de Cristo.
No permitas que después de nosotros se levante una generación que no conoció a Jehová. No, Señor. Permita que sea una generación que honre tu nombre en el nombre de Cristo, Señor. Padre, gracias. Bendecimos hoy cada petición donde estén mis hermanos, fuera de Colombia, fuera de Cundinamarca, en Bogotá, en Boitá, en Santa Librada. Bendíceles grandemente, conforme a la necesidad que tengan, conforme a tus riquezas en gloria, para la exaltación de tu nombre, Señor. Cualquier decisión, petición que tengan, amado Dios, ahí en su corazón grabada, petición de salud, familiares que estén allí, Señor, en los hospitales, que estén sufriendo de quimioterapias, que estén pasando por esas dificultades, que estén haciéndole diálisis, Padre, glorifícate sobre ellos, Señor, y sobre todo, que conozcan de Cristo, la mayor herencia, Señor, que el enfermo conozca de Cristo. Si hay enfermos hoy que tienen que partir, te pido, Señor, que obres y envíes tu palabra, y esa palabra que ha quedado escrito en ellos, sea, Señor amado, que alguna vez escucharon, cobre vida, y os invoquen tu nombre, Señor. Oramos por Bogotá, no dejamos de orar por Bogotá, que tu mano se extienda sobre Bogotá, que las UCI sean desocupadas por gente sanada, por el poder tuyo para la gloria de tu nombre, Señor amado. Y te glorifique, sigue usando los médicos, sigue usando esta situación tan difícil y dura que estamos pasando para hablar al corazón de los gobernantes, para hablar al corazón de las personas, de que el Altísimo gobierna, amado Dios, y el que está allí en los puestos que están es porque Dios ha permitido. Padre, habla, sigue hablando en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Iglesia, que Dios le bendiga grandemente Amén. en este día. Dios bendiga su vida y su herencia. Amén. Mañana estaremos nuevamente aquí a las 5 de la mañana en este tiempo de oración e intercesión. Seguimos perseverando. Sigue defendiendo tu herencia. Hay uno en la Biblia de los valientes de David que dice que defendió una heredad de un campo de lentejas. Eso la defendió a capa y espada. Defiende tu heredad. Así es. Defiéndela. Tome la espada. Dice que hay otro que tomó la espada en la mano y peleó tanto con esos guerreros. Peleó y peleó. Tanto fue que le quedó la espada pegada en la mano. Defiende tu herencia. No desmaye. Hay gente que está diciendo, ay pastor, no más me cansé. No, levántate, tienes una herencia. Pelea por, ¿sabe? Oiga, otra. Levántese como Caleb. Caleb dijo, tengo una herencia. Hey Josué, tengo una herencia, Dios me la habló, dámela. Y Josué le dijo, esa es, vaya y pelee. Y dice, escúcheme, es que la herencia hay que pelearla. Tendremos que pelear contra los enemigos, contra los amigos que no convienen de nuestros hijos, contra el noviazgo que no glorifica a Dios en nuestros hijos. ¿Qué hay que hacer? ¡Pelea! Toma las armas y pelee, guerriela, esto es duro, pero vale la pena, hermano, vale la pena. Entonces Josué dijo, hey, esta es la herencia. Hay gigantes, no importa, pero es la herencia que Dios me dio y la peleo. Y la fuerza que tengo ahorita, en 40 años tenía, hoy la tengo igual teniendo 85, 86. Voy a pelear con mi herencia. Así que no importa qué edad tengas, 40, 50, 60, 80 años. Si Caleb nos demostró que con 80 años podía conquistar un territorio, no podemos desmayar, iglesia. Es la herencia que Dios nos ha dado. Así que mañana seguiremos peleando por nuestra herencia. Amén, oración. Esta es la frase de hoy. Estamos peleando por nuestra herencia. Anótela ahí, compártela, haga algo. Vamos a hacer todos los días, nos sale una frase. Vamos a ver el viernes. Si alguien que complete las frases entre semana, vamos a hacer eso. Iglesia, que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Que Dios bendiga tu pelea por tu herencia.